Buenas tardes y vamos a comenzar con esta segunda conversación en la primera parte de las conversaciones de este curso, que están dedicadas a la conmemoración del 8º centenario de los 800 años del nacimiento de Santo Tomás de Aquino. Hoy vamos a tener una especie de mesa redonda o de una intervención doble con dos profesores de nuestra facultad, uno emérito y otro su actual presidente, sobre el tema de Santo Tomás, el uso que hace de la Escritura, de la palabra de Dios, en su pensamiento y en sus obras, y su espiritualidad. Para hablar del modo que Santo Tomás de Aquino utiliza la Escritura, está con nosotros el profesor Eliseo Rodríguez Gutiérrez, que es profesor, pues lleva toda la vida, es profesor emérito de la Facultad de Teología de San Esteban y llega como profesor de Sagrada Escritura en nuestra facultad, pues toda la vida, tras su formación en el Instituto Bíblico de Roma, una de las instituciones más importantes que hay en la Iglesia Católica, dedicados al estudio de la Sagrada Escritura, al estudio de la Biblia. Entre sus dedicaciones, aparte de haber enseñado pues los libros sapienciales, también no solo en la Facultad de Teología, sino en la Escuela de Teología, de haber también enseñado profetas y libros históricos, una de sus dedicaciones ha sido la introducción al uso de la Sagrada Escritura, la metodología de la investigación que se realiza en la Sagrada Escritura, y también ha prestado mucha atención a la interpretación de la Escritura que hace uno de los grandes maestros de la Escuela de Salamanca, que es Domingo de Soto. Indico estas cuestiones porque hacen ver que es un gran conocedor también del uso de la Escritura que hace Santo Tomás de Aquino, que se hace en la Edad Media, que se hace en la Antigüedad, que no es el uso histórico crítico que hoy hacemos, aunque es también muy interesante. Y para hablar de la espiritualidad de Santo Tomás está también con nosotros, es bien conocido, Manuel Ángel Martínez Juan, actualmente es el decano de la Facultad de Teología de San Esteban desde hace prácticamente una década o algo más. Ha sido también y es profesor en esta facultad de distintas disciplinas del área dogmática y del área de la espiritualidad. Ha sido profesor de Cristología, de Eclesiología, ha impartido también docencia en el Centro de Teología de la República Dominicana, ha impartido también docencia en el Centro Bartolomé de las Casas de Cuba, y tras su formación en uno de los centros también más importantes que atendemos o colaboramos los dominicos, como es la Facultad de Teología en Friburgo, en Suiza, pues volvió a Salamanca, donde realizó su tesis doctoral, es doctor en teología y también creo que desde el 2017, ¿no, Manuel Ángel? Eres maestro en Sagrada Teología. El año pasado, entonces el 23. Desde el año 2023 es maestro en Sagrada Teología, que es la distinción más alta que concede la Orden de Predicadores a quienes se dedican al estudio y la difusión de teología. Además de su dedicación académica como profesor, ha sido durante muchos años director de la revista Vida Sobrenatural, ha sido postulador también de la causa de beatificación del padre Arintero y actualmente es director de la revista Ciencia Tomista y es autor de numerosas publicaciones. Pues gracias a los dos por estar aquí esta tarde con nosotros e ilustrarnos sobre estos aspectos no siempre tratados y conocidos en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, como es el uso de la Escritura, el uso de la Biblia en su reflexión teológica, y como es también su dimensión de maestro espiritual. Buenas tardes.
La mayor parte de la docencia de Santo Tomás lo fue comentarios a los libros de la Sagrada Escritura, concretamente del Antiguo Testamento. Comentó el libro de Job, el de Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, los 54 primeros salmos. Del Nuevo Testamento comentó el Evangelio de Mateo y Juan y la mayor parte de las cartas de San Pablo. A todos estos comentarios hay que añadir lo que se llama técnicamente la catena áurea, que es la recepción de cada verso del Evangelio en las obras de los santos padres. Una obra, pues, realmente ingente, esta de Santo Tomás en este aspecto. Pues a pesar de esta gran labor del Akinate, sus comentarios a los libros bíblicos quedaron en un segundo plano. Fue el padre Cheny, a principios del pasado siglo, quien insistió en la importancia de la escritura en el pensamiento de Santo Tomás. Concretamente, pues decir los primeros años del siglo pasado, es decir, del año 1924. Y más recientemente un estudioso tan autorizado como es Torrell, ha vuelto a hacer hincapié en que la espiritualidad tomasiana posee una incontestable tonalidad bíblica. Hoy el interés por Santo Tomás como exégeta bíblico ha crecido considerablemente. En esta breve presentación sobre Santo Tomás exégeta me centraré en su doctrina sobre los sentidos de la Escritura que él expone en una de sus obras menores, en un tratadito sobre los sentidos de la Sagrada Escritura, concretamente, técnicamente, en el Quod Libetto número 7. Leemos en la cuestión primera de esta pequeña obra que en la Sagrada Escritura la verdad se manifiesta de dos maneras. Una, en cuanto que las realidades vienen significadas mediante las palabras, que es en lo que consiste el sentido literal, y otra, siendo las realidades figuras de otras realidades, que es en lo que consiste el sentido espiritual. Tenemos, pues, en Santo Tomás la distinción de dos sentidos bíblicos generales, literal y espiritual. ¿Y qué quiere decir Santo Tomás? Cuando habla de las realidades, de las res significadas por las palabras, y a su vez son figuras de otras realidades. Santo Tomás comienza fijando la finalidad de la Escritura, que no es otra que la manifestación a través suyo de la verdad de todo lo necesario para la salvación. El concilio habló de una verdad salvífica, la de la Escritura. Se adelantó Santo Tomás en este sentido, que habla, pues, de la verdad de todo lo necesario para la salvación. Y esta verdad necesaria para nuestra salvación es la realidad, el contenido de las palabras y textos sagrados. Se puede decir que la realidad son las diferentes realidades que constituyen la historia de la salvación. Ahora bien, solo el Espíritu Santo es el origen, el autor, el que hace surgir
autor de augere, que es hacer surgir, pues el autor de esta historia de salvación y origen al mismo tiempo de la manifestación de la verdad que esa historia contiene. Esta es la razón de darle el calificativo de espiritual a esa variante, diríamos, de los sentidos diferente de la literal, la espiritual, la que ha sembrado el espíritu en las realidades de la historia de la salvación. Y de esta historia de la salvación, al mismo tiempo que de la manifestación de la verdad histórica que contiene, digamos, tiene un potencial sembrado por el Espíritu. Tal manifestación se hace no solo adecuando la palabra al contenido, el signo a lo significado, cosa que hacemos también nosotros, sino disponiendo el contenido de las realidades significadas por las palabras, de forma que a su vez sean figura de otras realidades. Destinar de esta forma las cosas en su devenir para que a partir de ellas se pueda alcanzar un sentido pleno de las mismas es propio únicamente de quien gobierna las cosas con su providencia, que es solo Dios. El sentido espiritual de la Sagrada Escritura se funda en el hecho de que las cosas en el curso de su desarrollo significan otra cosa que se entiende por sentido espiritual. Y ordenar de esta forma realidades en su devenir para que a partir de ellas se pueda alcanzar tal sentido es propiamente único de quien gobierna las cosas con su providencia, que, como decía, es solo Dios. Esto es una propiedad exclusiva de la Sagrada Escritura que la diferencia de cualquier otro tipo de escrito, como se afirma en la solución, pues en uno de los artículos de esta ahorita. El plan divino, pues, en el desarrollo de la historia de la salvación, es el fundamento de la primera división general de los sentidos de la Escritura, literal y espiritual. En cuanto Dios, autor, origen de la Escritura e historia de la salvación, tiene poder no solo para significar estas realidades con las voces adecuadas, con las palabras adecuadas, sentido literal, sino también cargar de significado aquellas realidades, el sentido espiritual en general. En cuanto al sentido literal concretamente, cuando en el cuerpo del artículo, de uno de los artículos de esta obrita, concretamente el artículo primero de Santo Tomás, dice que la manifestación o expresión de una verdad sobre algo se puede hacer de dos maneras, mediante realidades y palabras. Mientras por obras y palabras, dirá más tarde el Concilio Vaticano II. Y no quiere decir que se haga o con realidades o con palabras, como si fueran dos canales diferentes, paralelos, constituyendo lo primero los sentidos espirituales, el segundo el sentido literal. Santo Tomás mismo explica a continuación el sentido de lo que ha querido decir, introduciendo la explicación. Dice, es decir, en cuanto que las palabras significan una realidad, y la realidad
puede ser figura de otra. En el sentido literal se da, pues, una vinculación inseparable entre el vocablo, la palabra, el texto y la realidad. Dicho de otra forma, la estructura del sentido literal es palabra más realidad conjuntamente. Como dicen en el primer artículo de esa obrita, en la respuesta al argumento quinto, la palabra tiene como referente la res, la realidad, que el Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura y origen de la historia de la salvación y su manifestación, ha instituido y expresado como la palabra a través del hombre autor instrumental de la Sagrada Escritura. La realidad referente de la palabra es, como decía antes, una verdad de orden salvífico. En este primer nivel de sentido, la res, la realidad, es el primer contenido de la palabra de Dios y de sus acciones, de sus enseñanzas, de sus obras, instituciones, personajes, a través de los cuales Dios manifiesta lo necesario para la salvación. En este sentido, en razón de contener lo que Dios ha hecho, la obra de la salvación en la historia o la res realizada recibe igualmente la denominación de sentido histórico, de modo que se habla indistintamente de sentido literal y de sentido histórico. Por su parte, las palabras, que son todo el sistema de significantes, son entendidas tanto en su sentido propio como simbólico, metafórico, parabólico. Una de las peculiaridades de Santo Tomás es, según Henri de Libac, precisamente la inclusión de la metáfora en el sentido literal, diferenciando así netamente el sentido metafórico del sentido espiritual que se denomina alegórico. Con un sentido, también diría restringido, diferente de la figura retórica de la alegoría. Por extensión, diríamos hoy que en las palabras se engloban todos los recursos literarios del lenguaje humano, formas y géneros literarios. No obstante, el sentido literal es más que el sentido objetivo, filológico, de una palabra o de un texto o una frase. Sobrepasa igualmente lo que sería el objeto de la llamada crítica de las formas literarias, género literario de un texto, las circunstancias en las que se ha escrito, la intencionalidad del autor humano. Pero al mismo tiempo, si, como acabo de decir, la estructura del sentido literal es palabra más realidad conjuntamente, esto implica que la res es inseparable del signo verbal que la expresa y forma con él una unidad esencial. De aquí que se desprende que, debido a esta unidad, la realidad significada es asequible solo a través de la palabra, de forma que el sentido espiritual se funda siempre en el sentido literal y nace de él. En cuanto al sentido espiritual, Dios puede adaptar no solo las palabras para significar la realidad, sino disponer en su providencia las realidades, las cosas, los acontecimientos, los personajes, para que sean figuras de otras en orden a un significado que se va explicitando y planificando
en el correr de la historia de la salvación. De este presupuesto, Santo Tomás asume la denominación tradicional de los sentidos de la Escritura, que son, además del literal, los sentidos espirituales. Usando el lenguaje de la Edad Media, habla de sentido alegórico, digo que no en su sentido literal de hablar de otra cosa, no simplemente la alegoría como fenómeno literario, alegórico, moral o, como decían en la media, antropológico y escatológico, o como decían también, anagógico. Sentido, digamos, de fe, sentido de caridad, sentido de esperanza. En esta división tripartita de los sentidos espirituales están las virtudes teologales de fe, esperanza, fe, caridad, esperanza. Lo que hará Santo Tomás en el artículo 2 de esa obra es de dar definición de estos sentidos, estableciendo al mismo tiempo una relación orgánica con la doble finalidad de la Escritura, que es creer y obrar rectamente. Tomás comienza con el segundo criterio para desarrollar el primero con mayor detalle. Se habla de sentido moral, antropológico, cuando la verdad que enseña la Escritura, mediante las figuras de las cosas, se refiere al obrar con rectitud. Esta explicación del sentido moral es objeto de una aclaración importante al respecto cuando en el artículo 2 responde al argumento tercero y se objetaba en ese argumento que la Sagrada Escritura instruye literalmente a muchos lugares sobre el recto comportamiento y que en consecuencia no se debiera de distinguir el sentido moral del literal. Y respondiendo a esta objeción, Santo Tomás dice que no se llama sentido moral a cualquier sentido por el que se instruye sobre los comportamientos, sino a aquel por medio del cual tal enseñanza se hace a través de la semejanza de algunas cosas hechas. Así es como el sentido moral es parte del espiritual. Esta aclaración es importante porque muestra que los sentidos espirituales en general no se diferencian por la realidad significada, sino por el modo de significar esa realidad, que es la potencialidad figurativa que tiene la realidad significada en la palabra. Si la realidad viene expresada directamente por la palabra, sea por su contenido, de orden moral, dogmático, escatológico, estaremos siempre ante un sentido literal. O dicho de otra forma, los sentidos espirituales reposan necesariamente del sentido literal. La definición y explicitación de los sentidos alegórico y escatológico pertenecen a la otra finalidad de la Escritura, que es creer rectamente. Estos sentidos se articulan según el orden de los objetos de la fe. Con la palabra orden se hace referencia a las etapas de la economía de la salvación, que tiene como centro a Cristo y su Iglesia.
prefigurada en la comunidad del Antiguo Testamento y planificada en la Iglesia triunfante. Por eso el sentido alegórico se refiere a Cristo y a la Iglesia. Y según esto, el sentido alegórico, llamado también típico, se funda en la cualidad de las realidades del Antiguo Testamento para prefigurar las realidades del Nuevo, que son Cristo y su Iglesia. El anagógico, el escatológico, se funda en la cualidad que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento poseen para significar la Iglesia triunfante. Cuando el angélico diserta sobre los sentidos de las Escrituras, no trata de innovar nada, sino que asume una doctrina con 12 siglos de historia, decía Henri de Libat en su obra sobre la exégesis medieval. Efectivamente, la distinción general entre sentido literal o histórico y espiritual de la Escritura se remonta a Orígenes y es doctrina común en la patrística. La exégesis medieval articulará el sentido literal y espiritual de los padres en el esquema cuatripartito que recibe Santo Tomás: historia, alegoría, tropología, anagogía. Historia, fe, moral, escatología. Es indudable también la influencia de la doctrina agustiniana sobre los signos y la realidad, desarrollada sobre todo en la obra agustiniana de doctrina cristiana, y la obra también, por otra parte, del pseudo Dionisio de Celesti Jerarquía, en lo que se refiere sobre todo a la capacidad figurativa de la realidad para significar otras realidades superiores. Especial importancia en esta cuestión tiene, Hugo de San Víctor. Santo Tomás ha encontrado en él un defensor de la importancia del sentido literal o histórico como fundamento de los sentidos espirituales frente a un alegorismo arbitrario. Por otra parte, tanto el pensamiento recurrente de Santo Tomás de que las palabras significan una realidad y éstas a su vez pueden ser figura de otra, como la razón de la superioridad de la escritura sagrada sobre cualquier otro tipo de escritos, ofrece una clara semejanza con la doctrina de Hugo de San Víctor, que voy a recordar. La palabra sagrada, dice Hugo de San Víctor, posee una propiedad que la diferencia de otros tipos de obras, que en aquello que se expone primero por medio de palabras, hace referencia a ciertas realidades, las cuales a su vez hacen las veces de palabras para significar otras cosas. La escritura divina, dirá también, está por encima de las otras escrituras, no solo por su contenido, sino también por la manera de exponerlo, por la sutilidad y la profundidad, ya que en los demás escritos solo las palabras tienen la función de significar. En cambio, en la escritura son significativas, no solo las palabras, sino también las realidades. El Concilio Vaticano II recogerá esta doctrina, hablando de la palabra de Dios, que lo es con palabras y hechos. Así es como Dios se ha revelado a lo largo de la historia. He dicho. Buenas tardes. Comienzo en primer lugar agradeciendo la amable presentación del profesor Ricardo de Luis Carballada
y por la premura del tiempo, pues paso ya de lleno a la exposición. Como es sabido, Santo Tomás de Aquino no escribió nunca un tratado de espiritualidad. Lo más parecido que tenemos en sus obras es un librito, un opúsculo titulado Sobre la perfección de la vida espiritual. Pero esta obrita tiene el objetivo simplemente de defender a los mendicantes contra los ataques de los geraldinos. No obstante, en esta obrita, el Aquinate pone de relieve una verdad elemental y que la vida espiritual y que consiste en afirmar que la vida espiritual es la perfección de la caridad, ¿no? La perfección de la vida espiritual consiste fundamentalmente en esto, en la perfección de la caridad. Por otra parte, hay que reconocer que toda la teología de Santo Tomás es una teología especulativa. Y en este sentido, la palabra especulativa quiere decir contemplativa, ¿no? Muchos pensadores se han inspirado de su teología, también muchos místicos, y la amplitud de su reflexión pues no permite una síntesis ni de su pensamiento ni de su espiritualidad, ¿no? Hay muchos autores que han recogido los principios fundamentales de su pensamiento. Uno de estos principios centrales y que sirve también para la espiritualidad, que hemos recordado en la conversación pasada, consiste en afirmar que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la supone y la perfecciona. En este sentido, puede decirse que la vida cristiana va más allá de la recta vida humana, porque uniéndose a la recta vida humana, la realiza y la lleva a su plenitud. De este modo, las virtudes naturales no quedan suprimidas, sino que al contrario, tienen una función indispensable, pero no son la última palabra de la perfección que se quiere alcanzar. Por eso, el cultivo de nuestras facultades y de nuestro comportamiento social adquiere otras exigencias más rigurosas que nos impulsan a ir más allá de una simple perfección humana. Así, por ejemplo, la fe supera el alcance natural de la inteligencia sin destruirla. Todo lo contrario, la fe lo que hace es nutrir la inteligencia natural, ejercitándola, haciendo que se supere a sí misma. La inteligencia no tiene que renunciar a cultivarse, sino que debe impregnarse de esta luz más alta y más decisiva que es la fe. La caridad supera el amor natural a Dios, ¿no? Todos los seres, por ser creados, tienden naturalmente a amar a Dios, dice Santo Tomás. Bien, pues la caridad lleva a un amor mucho más elevado, mucho más perfecto. Por la caridad llega a su plenitud esa ordenación natural a amar a Dios más que a uno mismo. La palabra espiritualidad es una palabra genuinamente cristiana, pues remite directamente al Espíritu de Dios tal y como se ha revelado en Jesucristo. En cristiano, espiritualidad significa literalmente una vida en el Espíritu y una relación vital con este Espíritu, y a través de él con toda la Trinidad, ¿no? Podríamos también, en la obra de Santo Tomás, explorar esto, ¿no? La vida espiritual como una relación con Dios, una relación a través de Jesucristo, una relación en el Espíritu Santo, ¿no? Ver cómo se realiza esta relación, que nunca se realiza de forma aislada. Todo lo contrario, la vida espiritual, Santo Tomás lo tiene muy claro, se vive siempre en iglesia, se vive siempre en comunidad, tiene una dimensión comunitaria, no solamente de carácter individual, ¿no? Todo lo que piensa Santo Tomás es siempre en el contexto de la iglesia.
Santo Tomás utiliza con frecuencia el término espiritual para referirse a una vida vivida en la gracia, es decir, una vida vivida bajo el impulso del Espíritu Santo. Esa es otra de las nociones también muy ricas de la experiencia cristiana, la noción de gracia. Sin esta noción no se entiende el cristianismo, no se entiende tampoco la espiritualidad cristiana, no se entiende, por supuesto, la reflexión de Santo Tomás de Aquino sobre esta experiencia, ¿no? Pero antes de hablar del protagonismo del Espíritu en nuestra vida cristiana, podemos centrar nuestra atención en la persona más espiritual que ha pisado sobre esta tierra. Es decir, podemos centrar la atención en el Hijo de Dios en su humanidad. Santo Tomás dice expresamente que en Cristo hombre se dio desde el principio una espiritualidad perfecta. Por tanto, si nosotros queremos ser espirituales desde el punto de vista cristiano, tenemos que fijar nuestra atención en Jesucristo, ¿no? En nadie como en Él se ha llevado a la práctica la espiritualidad cristiana, ¿no? Más adelante añade diciendo que el obrar de Cristo fue para nosotros una instrucción, una enseñanza. Y todavía más adelante dirá, por el modo como vivió, por el modo como conversó con los hombres, el Señor dio a todos el ejemplo de la perfección en todo lo que pertenece a la salvación. La vida de Jesús estuvo como ninguna otra marcada por la presencia del Espíritu Santo. Fue el Espíritu quien hizo posible su concepción y quien lo inundó desde el primer instante de esa concepción. Cristo gozó de la plenitud de la gracia desde el primer instante de su concepción. Es una idea que Santo Tomás repite con frecuencia y trata de sacar las consecuencias de esta afirmación, ¿no? Desde el primer instante estuvo lleno de gracia, desde el primer instante estuvo lleno del Espíritu Santo, ¿no? Como hombre, también Cristo necesitó la gracia. ¿Para qué la necesitó? Entre otras cosas, para conocer y amar a Dios. Conocer y amar a Dios son las dos actividades más importantes que nos asemejan a Dios, son las actividades propias de Dios, ¿no? Dios lo que hace es conocer y amar, ¿no? Bueno, pues ahí reside también el hecho de ser imagen de Dios. ¿En qué se manifiesta nuestra imagen de Dios? En el conocimiento y el amor fundamentalmente. Luego, la vida espiritual del cristiano tiene que ver con esto, el conocimiento y el amor. Y ambas cosas nos vienen a su vez por Jesucristo, ¿no? Él es el que nos revela quién es Dios, nos hace conocer a Dios, es el que nos revela el amor de Dios, es el que nos enseña a amar a Dios, ¿no? Y hay que reconocer que Santo Tomás lo dirá, ¿no? Hemos sido creados capaces de Dios, ¿no? Capaces de entrar en contacto con el mundo de Dios, capaces de entrar en relación con el mismo Dios. Santo Tomás cita con frecuencia esas palabras del prólogo de San Juan que dicen: lo hemos contemplado lleno de gracia y de verdad, o también de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, ¿no? La vida espiritual nos sumerge en la vida de la gracia. La gracia, como vemos, es también una relación, ¿no? Nos pone en contacto con Dios, como la fe que depende de la gracia, o todas las virtudes dependen de la gracia, ¿no? La gracia nos imbuye, nos mete en el mundo de Dios, ¿no? Por la gracia Dios se hace presente en nuestra vida de una forma nueva, ¿no? Diferente a cómo está en el resto de la creación, ¿no?
No se trata de una presencia inerte, de una presencia pasiva. Su presencia nunca es pasiva, ni siquiera cuando está presente en las cosas o en las cosas materiales, ¿no? Dios está siempre haciendo algo, ¿no? Aunque sea simplemente sosteniendo las cosas en el ser, ¿no? También Santo Tomás recoge esa idea de que si Dios por un momento dejara de sostener la creación desaparecería al instante, ¿no? Dios está siempre sosteniendo su creación. La creación no es algo que pasó hace miles de años, sino que es una realidad presente, una realidad que se actualiza en cada instante, ¿no? En la criatura humana, la presencia de Dios es la presencia más transformadora que pueda imaginarse, ¿no? Siempre que no se ponga obstáculo a su acción. Pero entramos en este mundo de la gracia por medio de Jesucristo. Recordemos lo que dice San Juan en el prólogo. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, ¿no? La plenitud de gracia de Cristo desborda en nosotros. La espiritualidad muestra así su carácter comunitario. Si estoy unido a Cristo, la misma gracia, el mismo Espíritu está también en mí. Pero pasa también a través de los otros miembros que forman el mismo cuerpo de Cristo. En uno de sus textos, Santo Tomás enseña la importancia que tiene esta unión a Cristo. Dice así: si buscas a dónde ir, únete a Cristo. Él es la verdad que todos queremos alcanzar. Si buscas dónde reposar, únete a Cristo, pues Él es la vida. Únete pues a Cristo si quieres mantenerte seguro. No podrás desviarte, pues Él es tu camino. Los que se unen a Él no caminan por el desierto, sino por una ruta bien trazada. Asimismo, no podrás sentirte engañado, pues Él es la verdad y enseña toda verdad. Más aún, no podrás sufrir quebranto, pues Él es la vida y da la vida. Como repite San Agustín cuando dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, es como si dijera: ¿por dónde quieres ir? Yo soy el camino. ¿A dónde quieres ir? Yo soy la verdad. ¿Dónde quieres permanecer? Yo soy la vida. Santo Tomás enseña que Cristo recibió la gracia no solo para ser santificado Él personalmente como hombre, sino también para difundirla en su cuerpo místico, es decir, para difundirla a todos los que están unidos a Él. La Escritura llama a María llena de gracia. Ahora bien, Cristo posee una plenitud de gracia todavía más excelente, pues Dios no le dio el Espíritu Santo con medida. Santo Tomás repite mucho esta idea, ¿no?, tomada del capítulo 3 de San Juan. Dios no le dio a Jesús, en cuanto hombre, el Espíritu con medida, ¿no? El resto de las criaturas racionales, los ángeles y los hombres, reciben el Espíritu con medida, según la medida de Cristo. En cambio, Cristo recibió el Espíritu sin medida, ¿no? Porque lo recibió sin medida, es propio de Cristo que el Espíritu Santo esté siempre en Él, permanezca siempre con Él. Cristo posee en sumo grado el poder de anunciar la verdad porque recibió el Espíritu sin medida. Por el don del Espíritu sin medida, Jesús habla las palabras de Dios en todo lo que dice. Todo lo que dice es palabra de Dios, por esa presencia constante en Él del Espíritu. Por el Espíritu, Jesús realiza los milagros, las curaciones. Expresamente la Escritura lo dice, ¿no? Expulsa los demonios por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿no? La finalidad de la gracia consiste en encaminar a la criatura humana hacia Dios, ¿no? Bueno, pues en este sentido,
es Cristo el camino que nos conduce hacia Dios, es Cristo el camino que nos lleva a la plenitud de la vida. Él es el que nos lleva a la bienaventuranza. No se entiende una espiritualidad cristiana sin Cristo, sin esta vinculación fuerte a Cristo. La presencia del Espíritu en la vida de Cristo es, como decimos, constante, pero el Evangelio habla de momentos puntuales en los que esa presencia se hace más patente. Es el caso, por ejemplo, de su bautismo. En ese momento el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma. Santo Tomás se pregunta por qué motivo el Espíritu Santo en el bautismo de Cristo se presentó en forma de paloma. Y responde haciendo, diríamos, gala de una teología simbólica, una teología que nos muestra cómo es la forma de actuar el Espíritu Santo, ¿no? Responde diciendo que el Espíritu se hizo presente en forma de paloma, en primer lugar, por su asociación con la sencillez, ¿no? Jesús enseña en el Evangelio que hay que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En este sentido, el Espíritu Santo, porque nos hace mirar al uno, nos hace mirar a Dios, ¿no?, como el uno, nos hace sencillos. Por eso apareció en forma de paloma. Según San Agustín, se apareció de nuevo en forma de fuego sobre los discípulos reunidos, porque algunos son sencillos, pero son tibios, y otros son fervientes, pero son engañosos. Para que los santificados por el Espíritu Santo huyan de toda duplicidad, Él aparece en forma de paloma, y para que la sencillez no engendre frialdad, se muestra en forma de fuego. En segundo lugar, se apareció en forma de paloma para expresar la unidad de la caridad, porque la paloma arde con gran amor. Dice el Cantar de los Cantares: única es mi paloma. Para mostrar la unidad de la Iglesia, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma. Las lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de los discípulos muestran la diversidad de los ministerios de la Iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo une por medio de la caridad. Y por eso aparece, por una parte, en forma de lenguas divididas, porque ciertamente hay un reparto de dones, y por otra parte aparece en forma de paloma, porque es el mismo Espíritu el que reparte los diversos dones. En tercer lugar, aparece en forma de paloma por los gemidos. En efecto, el canto de la paloma se parece a un gemido, y así el Espíritu Santo, nos dice San Pablo, intercede por nosotros con gemidos inefables. En cuarto lugar, aparece en forma de paloma por la fecundidad. La paloma es en realidad un animal muy fértil. Por eso el Espíritu Santo apareció en forma de paloma para designar la fecundidad de la gracia espiritual en la Iglesia. En quinto lugar, por la naturaleza sabia de la paloma, porque se posa a orillas de las aguas y mira desde allí, como si las aguas fueran un espejo, ¿no?, mira el vuelo del halcón y se refugia, ¿no? Dice el Cantar de los Cantares: sus ojos son palomas a orillas de los arroyos. Puesto que en el bautismo el Espíritu Santo es nuestra guardia y nuestra defensa, conviene que se manifieste en forma de paloma. Que el Espíritu Santo descendió del cielo como una paloma, esto responde finalmente a una figura del Antiguo Testamento. En efecto, así como la paloma, trayendo una rama de olivo, dio un signo de clemencia de Dios a los que habían sido preservados de las aguas del diluvio, así el Espíritu Santo, viniendo en forma de paloma durante el bautismo de Cristo, da un signo de clemencia divina que perdona los pecados y confiere la gracia
a los bautizados, ¿no? Bueno, es así con estas actitudes como actúa el Espíritu Santo en la vida de Cristo y en la vida de los cristianos, fundamentalmente, y por ese motivo pues se apareció en forma de paloma en el momento del bautismo de Cristo, ¿no? El hecho de haber recibido el Espíritu Santo sin medida hace que Cristo poseyera todas las virtudes, ¿no? Para Santo Tomás está claro, ¿no? Cristo está lleno del Espíritu Santo y eso se expresa en todas las virtudes, ¿no? Las virtudes son las que nos mueven a obrar. Para llegar a la bienaventuranza hay que obrar, ¿no? Las virtudes nos capacitan para obrar bien, pero a su vez las virtudes necesitan de la gracia y la gracia necesita de los dones, pues son los dones los que nos capacitan para secundar con prontitud las mociones del Espíritu Santo, ¿no? Bien, pues Cristo poseyó todos los dones del Espíritu Santo, poseyó también todas las virtudes, bueno, no todas, ¿no? Santo Tomás, curiosamente, exceptúa de Cristo la virtud de la fe en lo que la fe tiene de imperfecto, no en lo que se refiere a la obediencia de la fe, sino al aspecto imperfecto de esa virtud. Lo mismo hay que decir de la esperanza, ¿no? Cristo no poseyó la esperanza ni la fe en lo que tienen de defecto estas virtudes, ¿no? Cristo es para Tomás el mediador de las virtudes teologales en el sentido de que nadie las poseyó a no ser por Cristo y en Cristo, ¿no? Nadie posee las virtudes teologales sino por la fe en Cristo, ¿no? También por el hecho de ser el primer y principal doctor de la fe, esto hace que Cristo poseyera no solamente todas las virtudes, todos los dones del Espíritu Santo, sino también todos los carismas, ¿no? Porque estos carismas se ordenan a la manifestación de la fe y de la doctrina espiritual, ¿no? Porque Cristo posee todos los carismas, puede enseñarnos la doctrina espiritual, ¿no? Y puede ordenarnos enseñándonos todo lo que se refiere a la fe. Los santos poseen los carismas principalmente de una forma parcial, mientras que Cristo los posee de una forma plena gracias a esa plenitud de gracia que tiene, ¿no? Cristo posee todos los carismas, aunque no fue necesario que ejercitara todos ellos, ¿no? Santo Tomás habla del seguimiento de Cristo, definido como imitación de todas sus virtudes, de modo especial imitación de la caridad, de la obediencia, de la humildad, de la constancia, de la justicia, ¿no? La redención, la obra de la redención es fundamentalmente una obra de caridad, ¿no? Por amor a Dios, por amor a la humanidad, Cristo nos redimió. Incluso llega a decir en alguno de los pasajes de su obra que Cristo nos redimió por amistad, ¿no? Por amistad a la humanidad o con la humanidad, Cristo nos redimió. Bien, pues hasta aquí diríamos esa mirada hacia Cristo, que es el modelo más perfecto de vida espiritual, ¿no? Si queremos aprender lo que es la vida espiritual cristiana, como les decía, tenemos que poner nuestra atención en Cristo, ¿no? Ahora podemos decir algo también sobre la vida espiritual del creyente, ¿no? Cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo o cómo actúa el Espíritu Santo en la vida del creyente. En el diálogo de Jesús con Nicodemo, que narra el Evangelio de San Juan, Jesús le dice a este doctor de la ley: en verdad te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? Santo Tomás comenta estas palabras diciendo: nadie puede alcanzar el reino de Dios a menos que se haga espiritual, ¿no? Pero solo se puede llegar a ser espiritual gracias al Espíritu Santo. Por lo tanto, nadie puede entrar en el reino de Dios
a menos que nazca o renazca por el Espíritu Santo, ¿no? Lo que nace del Espíritu es espíritu, ¿no? Es decir, quien nace del Espíritu es espiritual, ¿no? Según lo anterior, podemos hablar, por tanto, de una triple generación del Espíritu, ¿no? Una triple generación, la generación biológica, la generación espiritual, nacemos del Espíritu por el bautismo, somos regenerados como hijos de Dios por la gracia del Espíritu Santo, somos hechos espirituales, y la tercera, que sería la generación propia de Cristo, que es única para Él, ¿no? Todos los que a partir de Cristo han nacido del Espíritu son espirituales y se les reconoce por sus obras, ¿no? Las características del Espíritu Santo se encuentran en el hombre espiritual, ¿no? Se le reconoce por varios indicios al hombre espiritual, fundamentalmente por sus palabras, ¿no? Escuchando al hombre espiritual se percibe su espiritualidad, ¿no? Pero se le reconoce a los espirituales también por una vida toda ella vivida en la caridad y en las virtudes recibidas del Espíritu de amor. El Espíritu Santo es como el viento, ¿no? Dice el Evangelio, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, ¿no? No sabemos de dónde viene porque viene de Dios, y Dios habita en una luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver, ¿no? No sabemos a dónde va, ¿no? Porque nos conduce a la bienaventuranza eterna, y esa bienaventuranza eterna en este momento para nosotros está oculta, ¿no? Y por otra parte, como dice San Pablo, ¿no? Poseemos las arras de esa vida eterna, pero lo que Dios ha preparado para el hombre, ni el ojo ni el oído lo oyó, ni corazón de hombre concibió lo que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Las palabras "no sabes de dónde viene ni a dónde va" pueden significar también no sabes cómo el Espíritu penetra en el corazón del hombre, ¿no? Ni a qué perfección le puede conducir, ¿no? El que nace del Espíritu es semejante al Espíritu Santo, ¿no? Aquí Santo Tomás recuerda las 4 características propias del Espíritu, ¿no? El que nace del Espíritu es un hombre libre, ¿no? El Espíritu obra con libertad, obra allí donde quiere, ¿no? Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, porque el Espíritu del Señor conduce a la justicia, ¿no? El Espíritu libra de la esclavitud del pecado y de la ley. En segundo lugar, hay un signo que denota al hombre espiritual, es su voz, la entonación de sus palabras. Al oírla reconocemos que es espiritual, es decir, la boca habla de la abundancia del corazón, ¿no? Y finalmente, las otras 2 características del hombre espiritual es el origen y el fin. Como hemos dicho, no se sabe de dónde viene, no se sabe a dónde va, porque el origen y el fin son ocultos, ¿no? Viene de Dios, ¿no? Y va hacia la bienaventuranza, realidades que no son ocultas, ¿no? Bueno, habría que señalar que la espiritualidad cristiana, tal y como la define Santo Tomás, parte del sacramento del bautismo, tiene que ver con la vida sacramental, ¿no? El bautismo que nos regenera, que nos hace hijos de Dios, ¿no? Ahí interviene de lleno no solamente Jesucristo, sino también el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, en el diálogo de Jesús con la samaritana, pues Jesús alude a esta fuente, a este surtidor que brota en el corazón del creyente y que es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, ahí distingue Santo Tomás un agua viva y un agua que no es viva. El agua viva es la que está en contacto con la fuente misma. Y concluyo señalando otro elemento importante de la espiritualidad cristiana, según Santo Tomás, que es la
la participación en el sacramento de la Eucaristía, sacramento de unidad, sacramento que nos une a Cristo, que nos une a toda la Iglesia, ¿no? Ahí, siguiendo a San Agustín, Santo Tomás distingue entre una comunión espiritual, ¿no? Una manducatio spiritualis, un comer, comulgar el cuerpo de Cristo espiritualmente, y una manducatio sacramentalis, ¿no? Un comer el cuerpo de Cristo únicamente sacramentalmente, ¿no? Bueno, se puede comer sacramentalmente el cuerpo de Cristo y sin embargo no estar unido a Cristo, ¿no? Para que haya verdaderamente sacramento de la Eucaristía es necesaria esta manducatio spiritualis, ¿no? Comer a Cristo, comulgar con Cristo espiritualmente, cosa que se hace igualmente por la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Bueno, pues muchas gracias.